Ok, se está grabando ya. Entonces volvemos al Paint para terminar los otros dos de ecuaciones trigonométricas. Serían el E y el F. Y dice 2 coseno de x menos raíz cuadrada de 3 por secante de x menos 2 igual a 0. Entonces aquí hay que separarlos igualmente, gracias. Diríamos 2 coseno de x menos raíz cuadrada de 3 igual a 0. Y vamos a preguntarle a la secante de x menos 2 cuándo es igual a 0. Entonces aquí sería cuando 2 coseno de x pasando la raíz cuadrada de 3 a positivo y coseno de x igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. Aquí tendríamos secante de x igual a 2. La secante no la tenemos en la cálculo, entonces tendríamos que hacer 1 entre coseno igual a 2 entre 1. Y lo que hacemos es simplemente pasar este para acá y este para arriba y este para abajo y este para arriba. Y entonces me quedaría que el coseno de x es igual a 1/2. Oye, este ya no, este lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Sí, sí, ya lo hicimos en el ejercicio anterior, en donde primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, aquí serían todas. Aquí sería sen y cosecante, aquí sería tangente y cotangente, y aquí sería coseno y la secante. Y resulta que los positivos para coseno, entonces serían en primer cuadrante a fuerza. Y en el cuarto cuadrante también a fuerza. Donde aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. Y entonces aquí tendríamos coseno de x igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. Y luego chif coseno de raíz cuadrada de 3 entre 2. Que esa cosa daba 30. Chif coseno de la fracción raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sí, 30. Entonces el primer x1 valía 30 y el x2 era 360 menos los 30. Entonces mi x2 valía 330. Y luego aquí tendríamos al coseno de x igual a 1/2. Entonces x sería chif coseno de 1/2. Entonces chif coseno de la fracción 1/2. Eso me da 60. Que también me funciona. Entonces el x3 sería 60. Y el x4 eran 360 menos los 60. 300 grados. O con estas soluciones, ¿verdad? Pareciera que el D y el E en realidad son el mismo ejercicio y parecieran que van a venir evaluados así. 30, aquí sería 60, aquí sería 300 y aquí sería 330.
y para contar. Cojo con los clasicazos porque el D y el E puede ser que se vengan en el examen, ¿verdad? Vean que insistieron mucho en las soluciones estas 30, 60, 300 y 330. Entonces sería la solución E, página 24. Voy a traerme el ejercicio F. Uy, el ejercicio F es otro clásico. Este sí es un clásico, pero así de campeonato mundial. Y les voy a decir por qué. Porque aquí tengo sen de X por la tan, paso a restar al sen. Puedo simplificar, o puedo factorizar, simplificar no, factorizar al sen. Si yo lo factorizo, aquí me va a quedar sen de X, aquí me va a quedar tan de X, menos 1, cuando igual a 0. Entonces me va a quedar cuando la sen de X es igual a 0 o la tan de X menos 1 igual a 0. Aquí quedaría tan de X igual a 1. Sen de X igual a 0 no me dice nada dónde va a quedar, en qué cuadrante, porque el 0 no tiene signo. Puede ser que quede en un ángulo cuadrantal. Perfectamente la solución de esta ecuación. Entonces nos vemos a ver cuándo sen de X es igual a 0. Cuando X sería chief sen de 0. Entonces hacemos chief sen de 0. Y eso me da 0. Ok, entonces sí, era un cuadrantal. Vean que aquí tenemos a 0. El otro cuadrantal par con él es 180. Pero hay que verificar, para poder decir que el X2 es 180, tengo que verificar primero si el seno de 180 es igual a 0. Entonces lo calculamos un momentito en calculadora, sacamos seno de 180 y resulta que sí, que es 0. Entonces esto es verdadero. Como esto es verdadero, entonces el X2 van a ser 180. La tan positiva. Entonces hay que recordar, primer cuadrante, todas son positivas. Segundo cuadrante, sen y la cosecante son positivas. Tercer cuadrante, la tan y la cotangente son positivas. Cuarto cuadrante, coseno y secante. Entonces, los posibles ángulos solución de fibo va a haber uno en el primer cuadrante. Y el otro que es positivo es el del tercer cuadrante. Entonces, ese otro estaría acá. Y ahora sí, entonces preguntamos a la tan cuándo es igual a 1. Y entonces ella nos va a contestar cuando shift tan de 1. Shift tan de 1. Uy, qué bonito. 45 grados. Ese es un ángulo que está entre 0 y 90. Entonces ese sería mi X3. Mi X4, como está en el tercer cuadrante, voy a sumarle a 180 los 45. Y entonces mi X4 serían 200
25 grados. Y las soluciones son esas cantidades: 0 grados, 45 grados, 180 grados y 225 grados. Y los tenemos. Ahí ya pescamos los 4 ángulos de solución de esa ecuación de sen de x por tangente de x igual al sen de x. Sin hacernos mucha bola. Dígame, ¿cuál es la pregunta? No, profe, ¿por qué no se escogió 90 en lugar de 180? Solo por preguntar. Ok, porque si yo pruebo, porque aquí vea que esos son como pares. Vea que la solución me dio en 0 grados. ¿Cuál es su contraparte en el eje? Los 180 grados. Ok. Vea que se tiene que formar como un contrapeso. Si me hubiera dado 90 grados, la respuesta, entonces yo debo de buscar su contraparte, que serían 270, y comprobar que el valor que me dio en 90 grados me esté dando en 270 grados. Eso lo hago con la calculadora. Si no me está dando eso, entonces no puedo decir eso de que 90 y 270. Me quedaría solamente con los 90. Aquí 180 probado con el sen me da 0, pero puede ser que no me diera 0. Si no me da 0, entonces no tomo el 180, me hubiera quedado solamente con los ceros, con el 0 grados. ¿Ok? Hay uno de ustedes que está escribiendo en el chat. Ok, está bien, Josué, no hay ningún problema. Perdió el internet el compañero. Y estaríamos entonces. Ok. Entonces estamos, ya todos los demás sí están con el internet. A ver, ese fue el ejemplo F. Hay unos ejercicios para la casa, una práctica complementaria y dice función exponencial. La pregunta aquí del $1.000.000 es, ¿toleran que sigamos practicando hasta las 9 esta parte de trigonometría o cambiamos el disco y nos metemos a la parte de función exponencial? Y, profe, el tiempo no da que practicáramos más eso. ¿Más trigonometría? Digamos, el tiempo nos da de ver el resto para lo del examen o lo tenemos muy limitado. Sí, no, de hecho nos van a quedar como 2 semanas para practicar. Semana 14 y semana 15. Si nos vamos ahorita y que nos vamos a función exponencial, de fijo nos queda semana 14 y semana 15 para practicar de paso para el examen. Profe, también falta la logarítmica. Por eso. Eso sí, pero, lo podríamos terminar todo hoy. sí, eso es rapidito, eso. Sí, en realidad No. yo siento que es mejor todo y practicar 2 semanas. No sé, siento yo, ¿verdad? Es mi Ok, opinión. sí, ok, entonces
Hagámoslo así, porque a mí sí me gusta dejar para el final por lo menos 2 semanas para practicar. Por lo menos. Entonces vamos a irnos a ver función exponencial, la parte teórica. Vamos a ver aquí. Se separa en la práctica complementaria, la trigonometría triangular. Aquí está, función exponencial. Definición de función exponencial. Una función exponencial es una función de R en R+, definida por el criterio de f de x igual a la x, donde le pedimos el regalito al niñito Dios que esa base sea un número real positivo, y también le pedimos el otro regalito al niñito Dios que la sea diferente del 1. Como el número A, llamado base, debe ser siempre positivo y distinto de 1, entonces esto nos direcciona al análisis de la función exponencial en 2 rumbos. El primero de ellos cuando el A está entre el 0 y el 1, es decir, es una fracción. Y el segundo cuando el A es mayor que 1. Bueno, una fracción propia en este caso. Entre el 0 y el 1 es una fracción propia. Recuerden que las fracciones propias son las que tienen que el numerador es más pequeño que el denominador. Y este otro caso, cuando el A es mayor que 1, son todos los que van ahí después del 1. De acuerdo al caso donde se encuentre, así se analiza la función. Observe. Y estas son características que siempre van a tener las funciones exponenciales cuando el A está entre 0 y 1. Por ejemplo, f de x igual a un medio a la x. Vean que aquí la base es un medio. Como es una fracción propia, está entre 0 y 1. Y vean qué hace la función exponencial en ese caso. Viene decayendo, pasando por el par ordenado 0,1. Entonces las características que tiene esta función exponencial de entre 0 y 1 tienen un dominio en los números reales. Es decir, ellas van a recorrer todo el eje X. Pero el ámbito de ellas va a ser nada más los reales positivos. Es decir, como no hay nunca un número que se me haga 0, o sea que interseque al eje X, van a ir encima de ese eje X en la parte positiva del eje Y. Entonces va a ir en el R+. La intersección con el eje Y siempre va a ser el par ordenado 0,1, porque cualquier cosa le va a la 0, me da 1 por regla. Va a ser asintótica al eje X por la derecha. ¿Qué significa que sea asintótica al eje X por la derecha? Vean que aquí está la derecha. Significa que se va a acercar mucho a ese eje X, pero nunca lo va a llegar a tocar. ¿Por qué? Porque no hay intersección con el eje X en la función exponencial. Va a ser una función estrictamente decreciente en todo su dominio. Vean aquí la gran bajada que tiene esto. Es una decaída completa. Y es una función que es biyectiva y a su vez es invertible. Tiene las dos características. Y esas son las de la base entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando tengo una base mayor que 1? Por ejemplo, aquí f de x igual a 2 a la x. Vean que aquí la base es 2. Es un número mayor que 1. Aquí la función ocurre al revés. Es decir, ella se va a disparar al infinito y más allá. Va a pasar siempre por el par ordenado 0,1. No va a tocar al eje X en ningún momento. Y entonces eso me determina las características. El dominio van a ser todos los números reales porque ella está definida para todos los números reales en el eje X. El ámbito van a ser los reales positivos porque nuevamente no hay ningún número que me haga 0 a esa función exponencial. Entonces va en la parte positiva del eje Y. La intersección con el eje Y siempre va a ser el par ordenado 0,1. ¿Por qué? Porque cualquier cosa le va a la 0, me da por resultado el número 1. Va a ser asintótica al eje X por la izquierda. Aquí por el lado izquierdo se va a acercar mucho, pero nunca lo va a llegar a tocar. Es estrictamente creciente en todo su dominio. Vean aquí donde está creciendo, en todo el dominio. Y es una función que es biyectiva e invertible, igual que en el caso anterior. Y listo.
Y aquí tenemos a las ecuaciones exponenciales. Definición de ecuación exponencial. Si A, o sea, esa que es la base, es un número real positivo, está cumpliendo el regalito del niñito Dios, A diferente de 1, entonces la ecuación A a la PX igual a A a la QX es equivalente a la ecuación P de X igual a Q de X, es decir, a resolverla en los exponentes, donde P de X y Q de X son expresiones algebraicas en la variable X. Ejemplo, solución de ecuaciones exponenciales, determina el conjunto solución de cada una de las siguientes ecuaciones exponenciales, y aquí es donde ya nos vamos a ir nuevamente al Paint, para que ustedes vean cómo es que se resolvían las ecuaciones exponenciales. La función exponencial es nada más saberse las características de cada una de ellas, o con tener una fichita ahí para que usted las recuerde rápidamente. Estamos bien. Mira, sí, yo hice cosas después de que lo haya puesto nombre. Tácil. Ok. Entonces me voy a ir a resolver esta ecuación exponencial. Entonces aquí el chiste es hacer que ambos lados tengan la misma base. Vea que aquí es 4 a la X, aquí es un medio a la 3 menos 2X, igual a un 8 por 2 a la X elevado a la 2. Pareciera que aquí el que está mandando es el número 2, porque este número 2 yo no lo puedo factorizar más. Entonces este número 4 y este otro que es un medio, tengo que escribirlos en términos del 2. Entonces yo hago aquí mitad de 4, mitad de 2, y entonces yo puedo decir perfectamente que 4 es un 2 a la 2. Un medio. Recuerden que para poderlo escribir como si fuera un solo número, lo que hago es subirlo con exponente negativo. El número 8. Le saco mitad, le saco mitad y le saco mitad. Entonces el número 8 yo puedo escribirlo como un 2 a la 3. Entonces sabiendo qué potencias en base 2 son cada uno de esos números, simplemente voy y lo sustituyo. Entonces ese 4 va a ser un 2 a la 2. Este 1 medio va a ser 2 a la menos 1. Este 8 es un 2 a la 3. Y este 2, bueno, una potencia a otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. X por 2 son 2x. Y entonces aquí ocurre lo mismo, una potencia a otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Una potencia a otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Menos 1 por 3, menos 3. Y menos 1 por menos 2, menos por menos me va a dar más. Y 1 por 2 son 2 para la X. Y aquí potencia de igual base, conservo la base, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Aquí hago lo mismo, potencias de igual base, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Y vean qué interesante, 2x más 2x son 4 en x. Y aquí es donde me hago la gran pregunta. En este momento, ¿esta base es igual a esta base? Si la respuesta es sí, entonces simplemente resuelvo las ecuaciones en los exponentes. Es decir, voy a resolver 4, me voy a preguntar cuándo 4x menos 3 es igual a un 3
más 2x. Pasando las variables de un lado y lo que no tiene variable del otro, entonces aquí me quedaría 4x menos 2x. Aquí mantengo el 3, pero le paso a sumar este otro 3. 4x menos 2x son 2 son x. 3 más 3 son 6. Paso a dividir el 2. Y la solución simplemente es el número 3. Entonces es la solución de la ecuación. El valor numérico 3. ¿Se comprendió esa parte de la ecuación exponencial? Yo creo que sí, profe, nada más que el tipo de formulación es diferente, es nuevo, digamos, es como más nuevo. Sí, básicamente. Este fue el ejercicio A, página 31. No es tan común a lo que hemos visto, digamos. No, es que ya estamos en la parte final y aquí tiende más a parecerse un poquito a cálculo 1 que a lo de que hemos venido trabajando aquí en intro. Porque ya ustedes, ya hay que pensar en que ustedes ya van para cálculo 1, ¿verdad? Después de esto, si sale bien todo, profe. Ah, sí, sí, tranquilidad. Ustedes van a ver que sí sale bien todo. Podemos hacer, voy a llamarme el ejercicio B. Aquí el ejercicio B. Vean que me dan 3 a la 2 menos x igual a raíz cúbica 27 a la x más 1 entre 9. Ok, aquí la base que me va a mandar es 3 porque 3 ya no lo puedo factorizar por absolutamente nada. Entonces voy a agarrar a 27. Yo sé que tiene tercera. 9 tiene tercera. Y 3 tiene tercera. Entonces yo 27 puedo decir que es un 3 a la 3. El 9 tiene tercera y tiene tercera. Entonces aquí el 9 sería igual a un 3 a la 2. Teniendo eso ahí presente, entonces aquí tengo 3 a la 2 menos x. Ajá. Y aquí tendría raíz cúbica. Y en vez del 27 voy a escribir un 3 a la 3. Eso va todo a la x más 1. Y abajo en el denominador, en vez de 9, va un 3 a la 2. Entonces aquí tendríamos siempre 3 a la 2 menos x. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. Aquí tendríamos raíz cúbica. Una potencia a otra potencia. Conservo la base y multiplico los exponentes. 3 por x, 3x. 3 por 1 son 3. Y aquí tengo el 3 a la 2. Ahora, división de potencias de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. Aquí quedaría 3x más 3 menos 2. Y 3 menos 2, eso es 1. Entonces aquí me quedaría 3 a la 2 menos x igual a la raíz cúbica de 3 a la 3 menos 2, eso es 1. Y aquí casi son la misma base. ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando la raíz cúbica. Entonces aquí voy a hacer un toque. Aquí voy a hacer
como que todo esto está elevado a la 1. Si yo hago eso, entonces me va a quedar 3 a la 2 menos x igual al 3, al 3x más 1, pero todo a la 1/3. Y entonces aquí aplico el principio básico. Una potencia a otra potencia. Conservo la base. Y voy a multiplicar a los exponentes. Entonces, ¿qué haría? 3x por 1/3. Me queda solamente x. Y 1 por 1/3. Me queda 1/3. Y ya en ese momento, ahora sí, aplico el principio de que tengo potencias de igual base a ambos lados. Vean que aquí tengo al número 3 como base y aquí tengo al número 3 como base. Si aplico eso, entonces quedaría la ecuación solamente en los exponentes. 2 menos x igual a x más 1/3. Y aquí aplico el idea de pelota a pelota, variables de un lado y los números del otro. Entonces aquí me queda el menos x, paso esta x a restar. Aquí me queda 1/3 y paso este número 2 a restar. De tal manera que tengo menos x, menos 2 en x. Y 1/3 menos 2. Entonces aquí hago 1/3 menos 2. Esa cosa me da menos 5/3. Y la x serían menos 5/3 entre menos 2, ¿verdad? Porque el menos 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir. Y aquí habría que ver x igual a menos 5/3 dividido por menos 2. Eso me da 5/6. La solución de esta ecuación serían 5/6. ¿Para contar? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces voy a traerme el ejercicio C. Ese está en la misma página del ejercicio B. Entonces aquí le ponemos pegar. Y entonces vea que aquí me quedaría 9 a la 2x por 1/3 a la x más 2 igual a 27 por 3 a la x a la menos 2. Vean que aquí nuevamente la base que está mandando es el número 3. Entonces 9 lo voy a tener que escribir en base 3. Entonces saco tercera y tercera. Quiere decir que el 9 es un 3 a la 2. 1/3. Misma historia del 1/2. Aquí está la 1 y para hacerlo en base 3 sería 3 a la menos 1. 27. Vamos a tener que factorizarlo, entonces sería tercera 9, tercera 3 y tercera 1. Entonces 27 sería un 3 a la 3. Teniendo eso allí presente, entonces ahora sí hago las sustituciones. ¿Quién sería 9? Sería un 3 a la 2 a la 2x. Por alguien me escribió al Teams.
Ya, bueno, entonces este 9 sería un 3 a la 2, a la 2x. Aquí un tercio sería 3 a la menos 1, a la x más 2. 27 sería un 3 a la 3 por el... Ah, bueno, aquí tengo una potencia, otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Aquí tengo una potencia, otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Aquí una potencia, otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes, menos x menos 2. Multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Pero ahí en realidad no es una suma, sino que sería una resta. Ahora, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, pero aquí no es suma, sino que sería resta porque vean que aquí esos dos están totalmente negativos. 4x menos 1x son 3 en x. Y entonces aquí es donde me hago la pregunta. ¿Las bases son exactamente iguales ya en este momento de la igualdad? Si la respuesta es sí, en este caso sí lo es, entonces simplemente vamos a trabajar la solución en los exponentes. 3x menos 2, voy a ver cuándo es igual a 3 menos 2x. Entonces, variables de un lado, entonces las variables van a quedar del lado izquierdo. Y los números van para el lado derecho. 3x más 2x son 5 en x. 3 más 2, 5. Y entonces 5 lo divido entre 5, porque él está multiplicando, pasa a dividir. Me queda que la solución es el número 1. Y entonces la solución es el valor numérico 1. Y para de contar. Y estaríamos. Estamos. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Y entonces ahora sí me voy a traer el ejercicio D. Vamos a ver si hay un ejercicio D. Uy, eso es un clásico. Si hay D y es un clásico. Solución. Ejemplo C. Página 32. Voy a traerme el ejercicio D porque ese es un clásico de examen. Dice el ejercicio D. 5 a la 2x más 1 por 1 entre 125 a la 4x menos 2 igual a raíz cuadrada de 625 a la x más 1 entre 25 a la 4x más 8. Aquí la base la está gritando y es el número 5. Entonces yo tengo que ver cómo hago a 125 en base 5. Eso tiene quinta y tiene quinta. Entonces aquí 125 es igual a un 5 a la 3. 625. En términos de base 5 tiene quinta y tiene quinta. 625 en base 5 es un 5 a la 4. Y por supuesto el número 25 también en esa es base 5, porque tiene quinta y tiene quinta. Entonces 25 es igual a un 5 a la 2.
Teniendo estas sustituciones, entonces voy y las aplico aquí en la ecuación exponencial. Me quedaría 5 a la 2x más 1 por, ve que ahí es un por, todavía no puedo pasar eso al igual. Entonces por 1 entre, el 125 es un 5 a la 3. Todo a la 4x menos 2. Igual a, dentro aquí tengo raíz cuadrada, 625 es un 5 a la 4. Todo a la x más 1. Y el 25 es un 5 a la 2. Todo a la 4x más 8. Entonces aquí me quedan 5 a la 2x más 1 por 1 entre, multiplicando 3 por 4x serían 2 en x, 3 por menos 2, menos 6. Aquí adentro hago lo mismo, 4 por x, 4x, 4 por 1, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8 son 16. Y aquí en esta parte, entonces esto pasa a ser parte del numerador, cambiándole los signos. Quiere decir que se invierte, y aquí sería 6 positivo y 12x en negativo. Aquí para poder aplicar esta misma regla, entonces tengo que recordar que estos bichillos que están aquí dentro de las raíces tienen exponente 1. Recuerden que aquí el índice de la raíz es 2. Y entonces aquí eso se me transforma en un 5, 4x más 4 a la 1 medio. Y aquí puedo subir entonces con signos contrarios a esa exponencial que está en el denominador. Ok, del lado izquierdo ya puedo ir haciendo sumas de exponentes, porque multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, 2x más 1 más 6 menos 12x. Aquí una potencia, otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes, 4x por 1 medio son 2x, 4 por 1 medio son 2. Y aquí, como son multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, pero en realidad es una resta porque los dos están negativos. Y aquí el paso que sigue es ir acomodando 2x menos 12 en x, menos 10 en x, 1 más 6 son 7. Aquí 2x menos 8x son menos 6x, 2 menos 16, menos 14. Ya en ese momento yo me pregunto, ¿las bases son iguales? Si la respuesta es sí, entonces simplemente hago la operación en los exponentes. Y ahora sí, me quedan menos 10x más 6x. Y aquí serían menos 14 menos 7. Aquí esta resta me da menos 4 en x. Y esta resta de acá me está dando menos 21. Lo que está multiplicando pasa simplemente a dividir. Menos entre menos me da más. Y la solución son 21 cuartos. Que eso es todo un hotel. Y para contar. Profe, una consulta. Dígame. Ahí donde tenemos el menos 10x más 7 es igual a menos 6x menos 14. A la hora de pasar ese más 7 a la parte de abajo queda como menos 7. Vamos a ver si te entiendo la pregunta. Cuando desaparece, cuando ya... No,
Me doy cuenta En la que parte- las bases son iguales, entonces esto baja así igual. Ajá. Y este también baja igual con el mismo signo. Cuando hago el despeje, es decir, vea que el menos 10 se queda a este lado, pero yo tengo que pasar para este lado, pasa como un más 6. Aquí mantengo el menos 14, pero al pasar este 7, pasa como un menos 7. Ok, sí, a la hora de pasarlo se cambian los signos. Sí, porque estoy pasando a sumar o a restar. Ok, sí. Cuando Ok. paso a multiplicar o a dividir, el signo aquí no cambia, ¿verdad? Vea que el menos 4 mantuvo su signo en menos 4. Ok, comprendo, profe, gracias. Ok. Esta sería la solución. El ejercicio de página 32. Y ahora sí, nos vamos a función logarítmica. No hay problema que no responda porque que toques reiniciar el programa para rescatar el ejercicio. Ok, ahí lo tiene. Ok. Y entonces ahora sí le vamos a entrar a la función logarítmica, que sería el último tema. Y con él ya dejamos esto listo en cuanto a materia para la próxima semana empezar a practicar. Y aquí estaría función logarítmica. Vamos a definir la función logarítmica como una función logarítmica, es una función f, ahora ya no va de r a r más, sino que va de r más a r, dada por el criterio f de x igual a logaritmo en base a de x, donde le pedimos el regalito al niñito Dios, a pertenece a los reales positivos y el a es diferente de 1. Y está definida como logaritmo en base a de x igual a y, si solo si a a la y es igual a x. Al número a se le conoce como la base del logaritmo y a la expresión x como argumento de la función. Nota, dado que a es un número real positivo distinto de 1, se tienen dos posibilidades para la base de una función logarítmica. Que sea un número entero, un número entre 0 y 1, es decir, a está entre 0 y 1, serían las fracciones propias, o bien que sea mayor que 1, a mayor que 1. De acuerdo a la forma en que se escoja la base, así serán las características que se analizan en la función logarítmica. Observemos. Y entonces pasa igual que en la función exponencial, pero ahora aquí con la logarítmica. Por ejemplo, aquí me dicen f de x igual a logaritmo en base a un medio de x. Vea que a igual a un medio es una base que está entre 0 y 1. Entonces, para el caso en que las bases están entre 0 y 1, la función logarítmica hace esto. Viene descendiendo de manera estrepitosa. Y pasa ahora por el par ordenado 1,0. Ya no va a haber intersección en el eje Y, sino que solamente en el eje X. Dominio son los reales positivos, porque la función logarítmica solamente está definida para los números positivos. El ámbito, aquí sí recorre a todo el eje Y. Entonces son los números reales. Tienen una única intersección en el eje X, es el par ordenado 1,0. Va a ser asintótica al eje Y por arriba. Quiere decir eso, que aquí se va a acercar mucho al eje Y, pero nunca lo va a tocar. Por eso es asintótica al eje Y por arriba. Es una función estrictamente decreciente. Vea que aquí viene totalmente de bajadita la cosa. Y es biyectiva e invertible. ¿Ok? Y eso es para el caso en que la base está entre 0 y 1. Vamos a irnos al caso
Ajá, este es el otro caso. Cuando el a es mayor que 1. Entonces, f de x igual al logaritmo natural de x. Aquí la base de este logaritmo natural es e. E es un número mayor que 1 porque es 2,71, 82, 81, etcétera. Y millones y millones y millones de decimales. Vean que la función entonces aquí va creciendo. Va a pasar siempre por el par ordenado 1,0. No toca al eje Y en ningún momento. Se acerca mucho, pero nunca lo va a tocar. Aquí en la parte inferior, en la parte del Y negativo. Entonces, características, dominio son los números reales positivos. El ámbito son los números reales, porque él recorre todo el eje Y. La intersección con el eje X va a ser el par ordenado 1,0. Va a ser ahora asintótica al eje Y por abajo, o a la parte negativa del eje Y. Va a ser una función estrictamente creciente. Vea que aquí crece estrictamente. Y es una función biyectiva e invertible. Y listo con las características de la función logarítmica. Y nos vamos entonces ahora sí a las propiedades de los logaritmos. Esto también hay que sabérselo o tenerlo a mano para poderlo aplicar. Dice, las propiedades de los logaritmos resultan útiles en la resolución de ecuaciones logarítmicas. Vamos a considerar x, y y a perteneciente a los reales positivos y le pedimos el regalito al niñito Dios a distinto de 1. Entonces, por definición, dado que a es mayor que 0, pero es distinto de 1, se tiene que el logaritmo en base a de 1 va a ser siempre 0. Y el logaritmo en base a de a la n siempre va a ser el exponente, el n. Composición de logaritmo y exponencial. Como la función exponencial es la inversa de la función logarítmica y viceversa, se satisface que logaritmo en base a de a la x, aquí simplifica el logaritmo con la base de la exponencial y me queda solamente x. O puedo escribir a la logaritmo en base a de x, entonces a y el logaritmo en base a simplifican por ser funciones inversas y solamente me queda la x. El logaritmo de un producto, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. Logaritmo en base a de x por y siempre va a ser igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Logaritmo de un cociente. El logaritmo del cociente es igual a la resta del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Logaritmo en base a de x entre y va a ser siempre el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Aquí queda, el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente y el logaritmo de la base de la potencia. Si yo tengo el logaritmo en base a de x a la n, bajo el n a multiplicar y me queda el logaritmo en base a de x. Propiedades, logaritmos particulares. La particularidad del logaritmo natural y el decimal. Logaritmo en base e de x siempre lo vamos a escribir como logaritmo natural de x o el ln. Y el logaritmo en base 10 de x simplemente no escribimos el 10 y decimos logaritmo de x. Pero ya se sabe que aquí cuando no está escrita la base es 10. Y aquí viene entonces ya la parte de las ecuaciones logarítmicas. En las ecuaciones logarítmicas se trabajarán dos casos. El caso en que se reduce la forma logaritmo en base a de x igual a b, en el cual se aplica la definición. Logaritmo en base a de x igual a y, si solo si a la y es igual a x, que conduce a una ecuación conocida, y el caso de ecuaciones exponenciales que no se pueden reducir a una misma base. Entonces, solución de ecuaciones logarítmicas. Dice la A, determine el conjunto de solución de cada una de las siguientes ecuaciones logarítmicas. Entonces me voy a llevar esto para el Paint para que vean cómo es que lo resolvemos. Así pasito a pasito. Y tenemos aquí. Profe, ¿tiene algunas reglas ya establecidas? Sí, son reglas ya establecidas. Vistas las ecuaciones. Vamos a ver las reglas para las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones exponenciales tenían sus reglas y las ecuaciones logarítmicas también tienen sus reglas.
Que las reglas de los logaritmos son las propiedades de los logaritmos. Esas son las que vamos a aplicar para poder resolver a la ecuación logarítmica. Ok, aquí tenemos el primer logaritmo, primera ecuación logarítmica. Y dice aquí logaritmo de x igual a 1 menos logaritmo de x más 9. Entonces aquí lo más lógico sería agarrar este que está restando, lo paso a sumar. Ahora, la suma de los logaritmos es igual al producto, al logaritmo del producto de los argumentos. Recuerden que cuando no viene base, la base es 10, entonces yo puedo aplicar que 10 a la 1 sea igual a un x por x más 9. Y entonces aquí tengo que multiplicar el x por el x y por el 9. Entonces 10 a la 1 son 10. Y aquí me quedaría x al cuadrado más 9x. Voy a pasar el 10 a restar. Para que me quede la expresión x al cuadrado más 9x menos 10 cuando igual a 0. Y aquí hay que tener cuidado. Porque si yo resuelvo esa ecuación con la calculadora, muy probablemente me dé valores que no están definidos para los logaritmos. Entonces vamos a hacer por el modo 5.3. Y en este caso, okay, polinomial, ok. Y aquí tendríamos 1, 9 y menos 10. Dice que una solución es el número 1. Y la otra solución es el número menos 10. Pero yo no puedo decir que las dos son solución de la ecuación logarítmica original. Entonces aquí tengo que realizar una prueba para ver si esos valores numéricos que obtuve con la solución de la ecuación cuadrática me satisfacen la ecuación logarítmica. Entonces yo me pregunto si x es igual a 1, logaritmo de 1 será igual a 1 menos logaritmo de 1 más 9. Bueno, logaritmo base, cualquier base de 1 es siempre 0. Aquí sería 1 más 9 son 10. Logaritmo en base 10 de 10, eso es 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces, para cuando la x vale 1, sí vale. Vamos a probar para la de si x es igual a menos 10. Si x es igual a menos 10, entonces sustituyo el valor ahí en los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo de menos 10 igual a 1 menos el logaritmo de menos 10 más 9. Ya aquí, ya con solo que uno vea que uno de los logaritmos que me quedó es con cantidades negativas, hasta ahí llegó. Entonces aquí logaritmo de menos 10 igual a 1 menos 9, menos 10 más 1. No, menos 10 más 9 son menos 1. Ya aquí ya hay incongruencias totales. Porque vea que estamos trabajando con el logaritmo negativo y con este otro en negativo. Por lo tanto, aquí la solución es vacía. Si yo junto las dos pruebas lógicas, entonces la solución de esa ecuación logarítmica solamente sería el número 1. Para de contar. Profe, el 1 menos logaritmo, entre paréntesis, 1 más 9, ¿de dónde lo sacó? De aquí. La ecuación original. La ecuación original es logaritmo de x igual a 1 menos logaritmo de x más 9. Entonces en vez de sustituir el valor numérico 1, x igual a 1,
lo sustituí aquí y lo sustituí aquí. Por eso me queda logaritmo de 1 igual a 1 menos logaritmo de 1 más 9. Logaritmo de 1 es 0. 1 más 9 son 10. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. 1 menos 1 es 0. Me queda una igualdad absoluta, 0 igual a 0. Profe, ¿y cuáles son las excepciones de cuándo es y cuándo no? Ya le voy a explicar eso con el siguiente ejemplo. Con el ejercicio B. Ah, ya lo vi, ya vi dónde está el ejercicio B. El ejercicio B está escondidillo. Este era el ejercicio A, página 35. Esa cosa era la página 35, entonces me los voy a traer otra vez al Paint para seguir viendo las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones logarítmicas. Ese fue el ejercicio A. Vamos a ver. Aquí está el ejercicio B. Vean que aquí esta es también una ecuación logarítmica, pero dice logaritmo natural de x al cuadrado más x menos 3 menos logaritmo natural de x más 1. Aquí el mejor toque es pasar este menos logaritmo a sumar. Y ahora sí, como los dos logaritmos son exactamente iguales, tanto este como este, voy a resolver la ecuación que surge cuando se igualan los argumentos, x al cuadrado más x menos 3, cuando se igual a x más 1. Bueno, la cuadrática y creo que no me la voy a poder quitar. Pasando estos para acá, entonces quedaría menos x y menos 1 cuando igual a 0. Resulta que x menos x simplifican y me queda x al cuadrado menos 3 menos 1 son menos 4. Y entonces simplemente x al cuadrado igual a 4. O lo que es lo mismo, x igual a raíz cuadrada de 4. Entonces tiene dos soluciones. Menos 2 y 2. Ahora, ese ejercicio B, hay que tener cuidado porque tengo que corroborar que ellos sí sean soluciones de la ecuación logarítmica original. Entonces aquí me voy a posicionar. Prueba. Y le pregunto, si x es igual a menos 2, ¿para dónde se está yendo el logaritmo? Se estaría yendo para el logaritmo natural de un menos 2 a la 2 más menos 2 menos 3 menos
el logaritmo natural de menos 2 más 1. Aquí entonces serían 4 menos 2, me da 2 completos, menos 3, me daría menos 1. Esperen para ver, espere. Aquí ya necesito resultados. Yo no necesito las potencias. Aquí menos 2 por menos 2 son 4 positivos. Más y menos, menos. Y esto será congruente o semejante a logaritmo natural del menos 2 más 1 sería menos 1. 4 menos 2 menos 3 sería también menos 1. Y resulta que el logaritmo natural de un 1 negativo no coincide, ¿verdad? ¿Cuándo es igual a 0? ¿Por qué ¿Ah? menos? No. Porque recuerde que los logaritmos no están definidos para los números negativos. Él está definido para todos los números positivos, ni siquiera para el 0 está definido. En el 0 ni siquiera debo de pensar que tengo solución para una ecuación logarítmica. Solo Profe, funciona para positivos. Dígame. pregunta, ¿por qué el X1 quedó menos negativo? Menos 2. Sí, el menos 2. Porque aquí es más menos raíz cuadrada de 4, entonces hay uno que es negativo y el otro que es positivo. Bueno, la respuesta puede ser ambas. Ambas sí. Cualquiera de las dos, pero ahorita acabamos de probar con menos 2 y no nos dio. Ok. Cuando no es modo 5-3, siempre se resuelve en dos posibilidades, una Sí. negativa y una positiva. Y una positiva, exactamente. Ahora, vamos a preguntarlos cuál pasa cuando x vale 2. Entonces, voy a sustituirlo en la ecuación logarítmica original. Tengo 2 a la 2, más 2 menos 3, menos logaritmo natural de un 2 más 1. Y me pregunto cuándo igual a 0. Entonces, el logaritmo natural, aquí serían 2 a la 2, 4, más 2, 6, menos 3 son 3. 2 más 1, 3. Uy, ven qué bonito, aquí sí fue más rápido. Logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3, eso es 0. Entonces aquí la única solución Poco. sería el número 2. Tampoco sería, profe. No, sí es, porque aquí me dio una igualdad. Ok. 0 igual a 0. Cuando tengo una igualdad así, pero rajadísima, en donde es ciertísima, no importa los valores numéricos que tome la X, eso es una certeza. Entonces, esa solución sí es. Es que como se había dicho que ceros no. No, pero ceros en el argumento del logaritmo, no como resultados. El resultado de la ecuación logarítmica puede ser 0 perfectamente. Profe, y si ese 2 hubiera sido negativo, de igual manera. Es que ya hay, ¿cómo decirte? Perdón, si el 0 hubiera sido negativo, digamos un 2 negativo, un 3 negativo. No habría. No, porque el resultado de una ecuación logarítmica o una sustitución logarítmica o una identidad o lo que sea. Esas sustituciones de los logaritmos, tengo que tener, el único cuidado es que no pueden ser números negativos como resultado. Aquí, si yo hablo, se lo voy a exponer así. Si yo hablo aquí que esto en vez de 0 hubiera sido un menos 2,
tengo que tener mucho cuidado. Sé que puede dar como resultado un número negativo, pero tengo que tener cuidado de quién es el que estoy evaluando para que me dé ese negativo. Porque ya aquí es muy específico el valor numérico que me hace que esa ecuación logarítmica sea igual a menos 2. Y esos ejercicios sí son un poquito más complicados. No son tan fáciles de llegar. ¿Ok? Entonces, pues aquí en esta parte no me piensen tanto en los resultados negativos, porque la función logarítmica se las trae con los negativos. Hay que llevarla con mucha calma, muy despacio, y sustituyendo para ver qué está pasando en el logaritmo. Ok. ¿Ok? Ok. El ejercicio D. No, el ejercicio C, perdón. Aquí ponerle nuevo. Aquí le voy a poner no guardar porque no me interesa ponerlo con negativos tan rápidamente para ustedes las ecuaciones logarítmicas. Aquí está. Este es ya a partir de ahora son clásicos en las logarítmicas. Vean por ejemplo este. Aquí me habla. Vea que tengo una ecuación exponencial, pero con bases distintas. Aquí no hay manera de hacer que esas bases sean exactamente iguales. Entonces voy a aplicarle logaritmo a ambos lados. Como a mí me gusta escribir mucho, voy a escribir logaritmo natural. A ambos lados. De tal manera que por propiedades de los logaritmos, yo tengo derecho a bajar a los exponentes. Y aquí tengo ya, entonces ahora sí, la libertad de multiplicar este logaritmo natural de 3 por el 2 y este logaritmo natural de 3 por el menos 3x y el logaritmo natural de 4 por el 2x y el logaritmo natural de 4 por el 1. Vamos a ir haciéndolo. 2 logaritmo natural de 3 menos 3x logaritmo natural de 3 igual a un 2x logaritmo natural de 4 y un 1 por logaritmo natural de 4 es simplemente logaritmo natural de 4. Ahora sí, teniendo ahí presente eso, yo hago variables de un lado y números del otro. Yo hago menos 3x logaritmo natural de 3 menos 2x logaritmo natural de 4 y entonces aquí paso lo que no tiene la x al lado derecho y aquí sería menos 2 logaritmo natural de 3. Aquí les voy a poner que lo que se hizo fue que este bichillo se pasa para acá y este otro bichillo se pasa para acá. Entonces, teniendo en claro que lo que tiene x va para el lado izquierdo y lo que no tiene x va para el lado derecho, el paso que sigue simplemente es verificar que del lado izquierdo tenga x suficientes como para factorizarlas. Y vean que sí las tienen. Las saco a factor común y me queda menos 3 logaritmo natural de 3 menos 2 logaritmo natural de 4 igual al logaritmo natural de 4 menos 2 logaritmo natural de 3. Como esta x está siendo multiplicada para poderla despejar, simplemente lo que hago es lo que está multiplicando pasa a dividir. Del lado izquierdo, logaritmo natural de 4 menos 2 logaritmo natural de 3 quedan como están, pero van a quedar divididas por menos 3 logaritmo natural de 3 menos 2 logaritmo natural de 4. Y aunque ustedes no lo crean, este es un valor numérico, x, que no importa que esté en esta forma,
porque él ya está haciendo respuesta de una ecuación exponencial. Y recuerden que las exponenciales aceptan a cualquier valor numérico de x. Aquí sí. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, pero creo que sí. Ok. Aquí sería la solución del ejercicio, del ejemplo C. Página 36. Profe, Dígame. perdón por preguntar, pero ¿por qué las potencias pasaron hacia abajo? Porque yo apliqué, como son, aquí ven que esta es una exponencial. Aquí lo fregado de esta exponencial es esto. Si usted se fija, esta base es distinta a esta base. Yo nunca voy a poder hacer por factorizaciones la forma en que el 3 sea igual al 4, que el 4 sea una potencia en base 3. Entonces, para evitarme ese problema y ese dolor de cabeza, simplemente lo que aplico es logaritmo natural a ambos lados. ¿Por qué? Porque los logaritmos entonces ahora sí van a agarrar a los exponentes y se los van a tirar aquí abajo, a multiplicar aquí adelante a la expresión logarítmica. Por eso me queda logaritmo en base 3 y aquí me queda logaritmo natural de 4. Logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 4, bajando los exponentes 2 menos 3x y 2x más 1. Y a partir de ahí ya entonces se empieza a acomodar, de tal manera que voy a tener variables de un lado, vea que aquí está ocurriendo para poder factorizar a la x, y lo que no la tiene la variable del otro lado, del lado derecho. ¿Para qué? Para que cuando ya yo tenga la x factorizada, lo pase a dividir y ahora sí lo tengo como una fracción. Básicamente esa es la idea. Ok, perfecto. Yo sé que son varias cosas al mismo tiempo, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Esta parte sí se las voy a dejar ahí guardada para la señalada. Ven nada más los ejercicios opcionales, porque ya viene la práctica complementaria que estaríamos iniciando prácticas a partir de la próxima semana. Esta es la primera logarítmica en adicional. Esta dice logaritmo en base 3 de x menos 2 igual a logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de x menos 4 menos 5 a la logaritmo en base 3 de 1. Aquí, para no hacerme muchas bolas, voy a meter logaritmo en base 3 de 27 menos 5 logaritmo en base menos 5 a la logaritmo en base 3 de 1 para ver qué valor numérico es eso. Las calculadoras de ahora sí pueden hacer eso. Entonces el logaritmo en cualquier base. Míralo. Bueno, hay que salirse primero de lo de la ecuación. Eso está a la par de la tecla que dice ln, porque hay un logaritmo ahí que tiene un cuadrito que es la base. Uno le pone el 3 y aquí le pone de 27. Nos salimos del paréntesis, menos 5 a la, nuevamente, logaritmo para poner el 3 y de 1. Y eso me da 2. Entonces, toda esta operación en la calculadora me da por respuesta el número 2. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí voy a tener logaritmo en base 3 de x menos 2 igual a un 2 menos logaritmo en base 3 de x menos 4. Entonces, este logaritmo en base 3 de x menos 4 lo voy a pasar a sumar. Si yo hago eso, entonces me queda el logaritmo
en base 3 de un x menos 2 más logaritmo en base 3 de un x menos 4 igual al número 2. Una suma de logaritmos lo que hace es que conserva la base y va a multiplicar a los argumentos. Y ahora sí, voy a aplicar el hecho de 3 a la 2. 3 a la 2 igual a un x menos 2 por un x menos 4. Vean que no voy a poder capiarme de la cuadrática. Entonces hago 3 a la 2 son 9. Y aquí multiplico x por x a la 2. X por menos 4 en x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 4 serían menos y menos más. 2 por 4, 8. Entonces me queda 9 igual a x al cuadrado menos 6x más 8. Paso el 9 a restar, entonces me quedaría x al cuadrado menos 6x más 8 menos 9 cuando igual a 0. Y me queda x al cuadrado menos 6x. 8 menos 9 son menos 1. Y habría que ver, uy, eso tendrá solución, vamos a ver. A ver, profe. Sí, sí tiene. Para ver. No son polinomiales de grado 2. Sería 1, menos 6 y menos 1. Uy, qué números más feos. Ajá, pero sí están dentro de las probabilidades. 3 más raíz cuadrada de 10. Y el otro sería 3 menos raíz cuadrada de 10. Vamos a ver, habría que probar a ver si ellos son solución realmente. Es decir, que no me originan problemas. Entonces aquí hago prueba. Así que ni siquiera volver a fiestar. ¿Cómo? Ok. Entonces aquí le pregunto si x es igual a 3 más raíz cuadrada de 10. Lo sustituyo en la ecuación original. Es decir, logaritmo en base 3 de 3 más raíz cuadrada de 10 menos 2 igual al logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de 3 más raíz cuadrada de 10 menos 4 menos el 5 a la logaritmo en base 3 de 1. Bueno, aquí la parte que me interesaría es el lado izquierdo. A ver qué me está dando eso. Logaritmo en base 3 de 3 más raíz cuadrada de 10 menos 2. Uy, vea qué bonito. Del lado izquierdo me está dando 1,29. Lo que habría que ver es si del lado derecho también me da 1,29. Es decir, logaritmo en base 3 de 27 menos el logaritmo en base 3 de 3 más raíz cuadrada de 10 menos 4 menos 5 a la logaritmo en base 3 de 1. Del lado derecho, uy, vean qué bonito, da 1,29 también. Entonces, 3 más raíz cuadrada de 10 funciona. Y habría que hacer la misma prueba, pero para 3 menos raíz cuadrada de 10. Vamos a mirar si fuera así,
Imaginarnos a que aquí va un menos en vez de un más. Uy, da error. Aquí sí ya no me da. A la hora de hacer la primera, con solo hacer la primera, logaritmo en base 3 de 3 menos raíz cuadrada de 10 menos 2, ya aquí ya da error. Entonces, esta no es solución. Aquí el único valor numérico solución va a ser 3 más raíz cuadrada de 10. Y para de contar. Faltan 2 ejercicios más ahí de las partes opcionales, pero como podemos iniciar ejercicios prácticos a partir de la próxima semana, entonces voy a cortar acá porque si no se me va a perder la grabación. Este sería el ejercicio de página 36. Es que ya... Voy a devolverme aquí a Teams para parar la grabación porque ya está a punto de terminar.